Bienvenidos a Tu Médico en Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que, afecta a muchísima gente, la diabetes tipo 2. Las cifras son tremendas, ¿eh? Más de 400 millones de personas en el mundo. Casi nada. Representa como el 90 o 95% de todos los casos de diabetes. Así que es importante entenderla bien. Y para eso, hoy contamos con un médico experto con muchísima experiencia clínica tratando esta enfermedad. Antes de empezar, queremos saber si este tema os toca de cerca. Contadnos en los comentarios si sabíais lo común que es este problema o si conocéis a alguien que lo tenga. Y no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos otros temas de salud como este. El objetivo hoy es entender bien qué es la diabetes tipo 2, cómo se detecta y, sobre todo, qué podemos hacer para manejarla o incluso prevenirla. Para empezar, y para que todos nos entendamos bien, ¿podría explicarnos de forma sencilla qué es exactamente la diabetes tipo 2? ¿Y por qué es tan importante hablar de ella? Pues mira, de forma sencilla, es una condición en la que el cuerpo no usa bien la insulina. La insulina es esa hormona que se encarga de gestionar el azúcar que tomamos con la comida, de que entre en las células para darnos energía. Si no funciona bien, el azúcar se queda en la sangre. Y eso, mantenido en el tiempo, es un problema. Es una enfermedad crónica muy común, la verdad. Ya veo. Y es importante porque impacta mucho en la calidad de vida. Además, puede traer complicaciones serias si no se controla bien. Afecta sobre todo a adultos, pero ojo, cada vez la vemos más en gente joven, incluso adolescentes. Y eso sí que es preocupante. Eso que comentas de la gente joven, la verdad es que llama la atención. ¿Y cuáles son esas señales que deberían ponernos en alerta? ¿Hay síntomas que quizás pasamos por alto fácilmente? Buena pregunta, porque al principio la diabetes tipo 2 puede ser muy silenciosa, es decir, no dar síntomas claros durante bastante tiempo. Ajá. Cuando ya aparecen, los más típicos son tener muchísima sed todo el rato, necesitar ir al baño o orinar muy a menudo, sentirse muy cansado, sin motivo aparente, o notar la visión un poco borrosa. Vale. Pero hay otras señales, digamos banderas rojas, que a veces no asociamos. Por ejemplo, heridas, sobre todo en los pies, que tardan muchísimo en curar. O tener infecciones muy a menudo, de orina, en la piel. Entiendo. La clave, como decías, es que como al principio no suele dar la cara, los chequeos médicos regulares son fundamentales, sobre todo si hay factores de riesgo. No podemos esperar a sentirnos mal. Claro, eso tiene todo el sentido. Hablando de factores de riesgo, ¿qué causa la diabetes tipo 2? Supongo que habrá cosas que dependen de nosotros y otras que no, ¿verdad? Exacto. Hay factores que llamamos modificables, sobre los que podemos actuar, y otros no modificables. A ver. Los modificables son los más conocidos, yo creo. Llevar una dieta poco saludable, con muchos ultraprocesados, azúcares, grasas malas, no hacer ejercicio físico, o sea, el sedentarismo, y tener sobrepeso u obesidad, sobre todo la grasa que se acumula en la barriga. Ujú. Y luego están los no modificables. Cumplir años, la edad es un factor, tener familiares directos, padres o hermanos con diabetes, y también, ciertos orígenes étnicos tienen más predisposición. Ya. Pero lo importante aquí no es buscar culpables, ¿sabes? Sino entender que podemos hacer mucho actuando sobre nuestros hábitos, sobre lo modificable, para reducir el riesgo o retrasar la aparición. Tenemos bastante poder ahí. Me parece un punto muy importante el de no culpabilizar. Por cierto, ¿alguien que nos escucha ha experimentado alguno de estos síntomas que comentábamos o tiene dudas sobre estos factores de riesgo? Podéis dejar vuestras preguntas o contar vuestra experiencia en los comentarios. Nos encantará leeros. Sí, compartir siempre ayuda. Para entenderlo un poco mejor, ¿nos podría explicar de forma sencilla, como si se lo contase a un amigo, qué es lo que pasa dentro del cuerpo? ¿Eso de la insulina que no funciona bien? Claro. A ver, imagínate que la insulina es como una llave, y las células de nuestro cuerpo, los músculos, la grasa, tienen una puerta por donde tiene que entrar el azúcar, que es la gasolina, la energía. Vale. La insulina, la llave, tiene que encajar en la cerradura de la puerta para que ésta se abra y entre el azúcar. En la diabetes tipo 2, lo que pasa al principio es que esa llave no funciona bien del todo. O la cerradura está como atascada. Es lo que llamamos resistencia a la insulina. Ajá. La llave intenta abrir, pero le cuesta. Como el azúcar no entra bien en las células, se empieza a acumular en la sangre. El páncreas, que es la fábrica de llaves, se da cuenta y dice, «Uy, falta insulina».
y empieza a fabricar más y más llaves, intentando compensar. Se esfuerza más, ¿no? Exacto, se pone a trabajar a tope. Pero claro, llega un momento en que, después de años de sobreesfuerzo, el páncreas se cansa, se agota, por así decirlo, y ya no puede producir tanta insulina. Ahí es cuando la resistencia a la insulina se suma a que también falta insulina, y el nivel de azúcar en sangre sube ya de forma más clara y constante. Entendido. La metáfora de la llave y la cerradura ayuda mucho. ¿Y entonces cómo se confirma esto en la consulta? ¿Qué pruebas se hacen para diagnosticarla? Pues el diagnóstico se basa en análisis de sangre, para medir el nivel de azúcar, de glucosa. Hay varias formas. Una es medir la glucosa en ayunas. Si después de 8 horas sin comer el nivel es de 126 miligramos por decilitro o más, y esto se confirma en un segundo análisis otro día, pues eso es diabetes. Vale. Otra prueba es la famosa hemoglobina glicosilada, o HbA1c. Esta es muy útil porque nos da una idea de cómo ha estado el nivel de azúcar de media en los últimos 2 o 3 meses. Es como ver la película, no solo la foto del momento. Ah, qué interesante. Si la HbA1c es de 6,5% o más, también es diagnóstico de diabetes. Y tiene la ventaja de que no necesita estar en ayunas. Ya veo. Y a veces, aunque menos, se hace una prueba de sobrecarga oral de glucosa. Te dan a beber un líquido muy dulce y miden al azúcar a las 2 horas. Si está en 200 o más, también indica diabetes. Lo fundamental, insisto, son los chequeos regulares, sobre todo en personas con factores de riesgo, para pillarlo a tiempo. Queda claro. Una vez que se tiene el diagnóstico, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué opciones de tratamiento existen hoy en día? A ver, el tratamiento siempre tiene que ser personalizado, pero hay unos pilares fundamentales. El primero, siempre, es cambiar el estilo de vida. Esto no es un consejo sin más, es la base del tratamiento. Entendido. Significa comer de forma más saludable, la dieta mediterránea es un buen ejemplo, hacer ejercicio de forma regular, caminar a buen paso media hora al día ya es estupendo, y controlar el peso. A veces, solo con esto, sobre todo al principio, se puede controlar muy bien el azúcar. ¿Y si eso no es suficiente? Pues si con los cambios de hábitos no llegamos a los objetivos de control que nos marcamos, entonces añadimos medicamentos. El fármaco con el que se suele empezar casi siempre es la metformina. Es un clásico, es segura, eficaz, barata. Sí, suena mucho. Pero aquí es donde las cosas han cambiado bastante en los últimos años. Ahora tenemos fármacos más nuevos que no solo bajan el azúcar, sino que además han demostrado proteger el corazón y los riñones. ¡Anda! ¿Cómo cuáles? Pues hablamos de familias como los análogos del GLP-1, que algunos se inyectan y otros ya se toman por boca, o los inhibidores de SGLT2, que son pastillas. Estos medicamentos son un gran avance porque ayudan a prevenir algunas de las complicaciones más graves de la diabetes. ¡Qué bien eso! Así que ahora, al elegir el tratamiento no solo miramos cómo bajar el azúcar, sino también cómo proteger esos órganos. La insulina sigue siendo una opción muy importante, claro, pero se suele reservar para casos más avanzados o cuando otros tratamientos no bastan. No es un fracaso llegar a necesitarla, ¿eh? A veces es simplemente lo que el cuerpo necesita. Importantísimo aclarar eso. Y bueno, si esta explicación sobre diagnóstico y tratamiento os está pareciendo útil, un me gusta siempre nos ayuda a saber qué tipo de contenido os interesa más. Gracias. Desde luego. Hay muchas ideas raras o falsas sobre la diabetes circulando por ahí. ¿Qué tal si desmontamos algunos mitos? Por ejemplo, ¿es verdad que solo afecta a personas mayores? Mito total. Como decíamos antes, cada vez la vemos más en adultos jóvenes e incluso en adolescentes. Así que no es solo cosa de mayores. Vale. ¿Y eso de que necesitar insulina es como un fracaso del tratamiento o el final del camino? Otro mito muy dañino. Para nada es un fracaso. Es una herramienta más, muy necesaria en muchos casos, cuando el páncreas ya no produce suficiente. Usar insulina ayuda a controlar mejor el azúcar y a prevenir complicaciones. No hay que tenerle miedo, es una ayuda. Entendido. ¿Y qué me dices de la idea de que si no tienes síntomas no pasa nada, que no hay problema? Ese es peligroso. Como es silencioso al principio, puedes no tener síntomas, pero el azúcar alto ya está haciendo daño por dentro, en los vasos sanguíneos, en los nervios. Esperar a tener síntomas para actuar es llegar tarde. El control se basa en los números, en los análisis, no solo en cómo te sientes. Queda clarísimo. Desmontar mitos es fundamental. ¿Y para las personas que ya viven con diabetes tipo 2? ¿Qué consejos prácticos les darías para manejarla mejor en el día a día, más allá de la medicación?
Pues mira, yo siempre digo que hay que centrarse en los microhábitos, cosas pequeñas pero constantes. Por ejemplo, en vez de agobiarte con ir al gimnasio 1 hora si no puedes, ¿qué tal caminar 30 minutos casi todos los días? O subir por las escaleras en lugar del ascensor. Pequeños gestos. Exacto. Elegir agua en vez de refrescos azucarados. Intentar dormir bien, que influye mucho en el azúcar. Otra cosa útil, preparar las visitas al médico. Apuntar las dudas, llevar un registro si te mides el azúcar en casa. Así aprovechas mejor la consulta. Buena idea. Y buscar apoyo. Hablar con la familia, con amigos o incluso unirse a grupos de pacientes puede ayudar mucho a no sentirse solo y a compartir trucos o preocupaciones. Y manejar el estrés. El estrés nos sube el azúcar, así que buscar momentos de calma, hacer algo de relajación, también cuenta. Y una pregunta que seguro que muchos se hacen. ¿Se pueden comer dulces alguna vez? A ver, vivir con diabetes no significa una vida de privación absoluta. Se puede comer un dulce de forma muy ocasional, en una celebración, por ejemplo. La clave es la moderación. Porción pequeña, poca frecuencia y ser consciente de que puede afectar al azúcar y quizá ajustar algo. No es prohibir, es gestionar. Y recordar que la diabetes tipo 2 no se cura, pero sí se puede controlar muy bien. Gestión y control. Me quedo con eso. Por cierto, para no perderse futuras charlas como esta con expertos sobre temas de salud importantes, os animamos a suscribiros al canal. Así estáis al día. Eso es. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué es la diabetes tipo 2? ¿Por qué es tan común? Los síntomas a vigilar o la ausencia de ellos, los factores de riesgo, cómo funciona por dentro, cómo se diagnostica y las opciones de tratamiento que hay hoy, que son muchas y mejores. Y muy importante, hemos desmontado algunos mitos. Sí, ha sido una charla completa. Antes de terminar, ¿le gustaría dejar un consejo final? ¿Un mensaje para quienes nos escuchan? Pues sí. Quizás lo más importante es no tenerle miedo a la diabetes tipo 2, sino ocuparse de ella. Con la información correcta, un buen seguimiento médico y haciendo pequeños cambios en el día a día, se puede llevar una vida totalmente plena y saludable. La clave es la constancia, el cuidarse un poquito cada día. No hay que rendirse, el control es posible y merece la pena el esfuerzo. Es una inversión en salud. Un mensaje muy positivo y realista. Muchísimas gracias por explicarnos todo esto de una manera tan clara y cercana. Ha sido un placer. Y a todos los que nos habéis escuchado, ¿qué os ha parecido esta conversación? ¿Hay algún dato que os haya sorprendido especialmente? ¿O algún otro tema de salud del que os gustaría que habláramos en el futuro? Queremos leer vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Y si esta información os ha resultado útil, por favor, un me gusta, un comentario y la suscripción nos ayudan muchísimo a seguir trayendo especialistas y contenido de calidad. Solo recordar, como siempre, que este contenido es informativo y educativo. No sustituye en ningún caso la consulta individual con un profesional sanitario cualificado. Cada persona es un mundo y necesita una atención personalizada. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Tu Médico en Podcast. Hasta la próxima.